Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar inicio a esta clase que llamamos Equipamiento Público, Biblioteca, y que consiste en una clase abstracta de temas de proyecto. Y hablar de biblioteca inicialmente requiere un poco retroceder en términos de la historia. ¿Qué ha sido la biblioteca? La primera biblioteca no ocupaba lugar, residía en la memoria humana y en la biblioteca del futuro y la biblioteca del futuro seguramente será virtual. La biblioteca es por definición el organismo que reúne, almacena y asegura la disponibilidad de libros, publicaciones periódicas y todo tipo de soporte informático. Ahora, eso cobra relevancia en lo que denominamos la sociedad del conocimiento. Entonces, todo eso, en última instancia, significa que la biblioteca debe adaptarse a la incorporación, a la promoción de nuevos medios, los que generan nuevos requerimientos y necesidades de espacios adecuados. Es decir, aparece una nueva mirada sobre la espacialidad de la biblioteca. Eso da lugar al surgimiento en los 90 de la mediateca, o el acervo de medios, es decir, de multimedios, es decir, trascendiendo el concepto del libro físico. Y por ende, esos edificios se vuelven un equipamiento público que conserva y brinda acceso a diferentes tipos de medios, pero además incorpora al usuario como protagonista. Toyo Ito, en la memoria del proyecto para la mediateca de Sendai, muy brevemente decía: la mayor libertad del usuario dentro de la biblioteca y el hecho de que pueda comportarse como si estuviera en la calle forma parte de una estrategia para hacer una biblioteca más abierta y más cercana hoy, es decir, el carácter de contemporaneidad de una biblioteca. Con lo cual dice, destruir el aislamiento propio de una biblioteca convencional es la razón del proyecto contemporáneo. Y un poco adentrándonos en lo que son los procesos proyectuales y el carácter metodológico del proyecto, es importante y requerible retomar la idea en arquitectura. Para hablar de la idea en arquitectura, lo primero que tenemos que hacer es situar a la idea como concepto, entenderlo como una representación mental que surge tanto del razonamiento como de la imaginación tuya, de cada uno de nosotros. Razonamiento, autorreflexión, creatividad, habilidad para adquirir y aplicar el intelecto, de alguna manera, eso es el acto de inteligir a partir del cual se produce la idea de arquitectura. Y las ideas, inevitablemente, dan lugar a los conceptos. Y en arquitectura, la idea es la esencia del proyecto arquitectónico. Es decir, es la transición entre una representación mental, una idea que da vueltas en la cabeza, en una suerte de subconsciente, situada entre la intuición y la razón, camino a la materialización en términos de proyecto. Es importante abrir esto de intuición y razón. Intuición entendida como la solución de problemas de proyecto de modo inconsciente y basada en un conocimiento previo, en un conocimiento acumulado, sea la práctica hoy en la facultad, mirado en perspectiva desde los años de cursada, sea el segundo, el tercero, el cuarto que corresponda. Y la razón como un proceso ordenado, metodológico, en virtud del cual se puede identificar un concepto, cuestionarlo, encontrar coherencia, es decir, argumentos. Los argumentos del proyecto son las razones a partir de los cuales se fundamenta ese rasgo inicial que es la idea. Es decir, las ideas tienen argumentos y los argumentos son fundamentaciones. Y ese de alguna manera es el proceder que establece un círculo virtuoso, rizomático, capaz de generar un nuevo proyecto, sea a partir de un referente, sea a partir de un caso de estudio, sea a partir de un conocimiento aleatorio respecto a referentes o a obras previas. Ese proceder es la base del conocimiento proyectual, que de alguna manera el conocimiento proyectual es el que se deduce de la investigación proyectual. El círculo virtuoso rizomático es, en síntesis, eso, extraer un conocimiento que surge de la investigación sobre el proyecto.
Sobre argumentos de la idea arquitectónica que está en boga, que es requerible, que se consulta, que todo el tiempo hablamos de eso, es necesario situarlo inicialmente en un enmarque, en un aquí y ahora. Y ese es el marco referencial, el aquí y el ahora. Un medio geográfico, sea más natural asociado al paisaje, sea más artificial vinculado a la ciudad como artefacto de la humanidad, a un medio sociocultural, es decir, la gente que es el destinatario de la arquitectura, un medio urbano arquitectónico, es decir, concretamente la noción de lugar, y un medio tecnológico productivo, es decir, las disponibilidades de materiales y las materialidades de determinado lugar. Ese es el marco en el cual luego aparecen las ideas. Y por supuesto, si hay ideas, hay argumentos, que son los fundamentos en términos racionales de la idea de proyecto. Ideas que serán adecuadas y pertinentes al medio, propiamente dicho, los términos que acabamos de referirlo, y al tema. Cuando hablamos de tema, hablamos también de programa, tema/programa. Ideas que deberán tener rigor tipológico, es decir, claras y precisas en términos de la, entrecomillado, tipologías edilicias, sean edificios lineales, pabellonales, sean edificios a patio, sean edificios en trama. Adecuación al sitio, de qué manera esas ideas se hacen cargo de resolver, en nuestro caso en particular, la condición urbana, la condición de paisaje. Ideas que tengan flexibilidad de uso, es decir, asumiendo que la arquitectura es más inmanente que las costumbres que dan lugar a los usos. La arquitectura dura más, entre comillas, que los usos que son cambiantes y tienen que ver también con el estadio de desarrollo de una determinada sociedad o recorte de la sociedad. Precisión técnica. Precisión técnica es dimensiones, sistema circulatorio, es decir, tiene que ver entre la función, la dimensión y la materialidad. Reduccionismo formal, es decir, Gustavo Spiazu decía, ante la duda lo mínimo. Mies decía, menos es más. Es decir, tender a niveles de síntesis muy altos respecto a las formas. Y por supuesto, inscrito en el manifiesto en términos del compromiso ético y estético planteado por el movimiento moderno. Y sobre la idea y el conocimiento en arquitectura, Sacriste decía, en la arquitectura las ideas no son todas, ni cualquiera, sino las que resuelven pertinentemente y en forma sintética el problema planteado. Es decir, hay un cúmulo de ideas, pero viene un camino de selección, que para seleccionar hay que discriminar entre lo que sirve y lo que no, o lo que se adecúa o lo que no, o lo que tengo argumentos para fundamentar tal o cual idea. Sobre los maestros, las ideas se han traducido en improntas proyectuales. Uno rápidamente puede leer, tornar legible la idea de arquitectura, la obra de Mies, la obra de Corbusier. Y ahí parece importante observar cómo para Frank Lloyd Wright la idea surge de una noción matriz, es decir, un patio, un centro proyectual predominantemente verticalizado, que es una estufa hogar, obviamente en un medio geográfico referencial que posibilita ese tipo de elementos que tienen usos determinados. O, en el caso de Corbusier, la noción de partido, es decir, el todo y las partes, una idea de totalidad que además tiene la posibilidad de poder separarse, entre comillas, en partes y resolver las partes sin perder de vista la idea del todo. Esa es la noción de partido. O también la noción sistémica, es decir, hay un soporte, que es una grilla, una trama, que podrá ser de lados iguales, de lados distintos, que podrá tener ritmo, etcétera, etcétera, que genera el sistema de soporte, sobre el cual se organiza el todo y también las partes. Eso tiene que ver con pensar, vuelvo en términos de Spiazu, una arquitectura racional, posible y contemporánea. Ahora vamos a ver conceptualmente, en los términos de lo que acabamos de ver,
15 ideas en 15 bibliotecas, es decir, detectar la idea en 15 bibliotecas que están en todos los casos basadas en el desarrollo espacial dentro de la caja, o la caja como elemento compositivo a partir del cual surge la lectura del proyecto. Esta es una biblioteca en Castellón, en España, de Ferrater, donde el rasgo lineal es la idea del proyecto, de una caja cerrada, apoyada sobre el suelo, y eso que es la idea es legible en la imagen que estamos viendo en torno a la relación con el suelo, a la idea de las transparencias de un edificio predominantemente cerrado. Un edificio que está situado frente a una plaza que ocupa una manzana que por debajo tiene o tenía como preexistencia un estacionamiento, es decir, un playón, a partir del cual se instala este edificio a modo de vagón corrido, que luego tiene un atravesamiento la planta, es decir, genera un abra en este lugar que vincula partes de la plaza, la calle, poniendo en situación el edificio en relación a cada una de las dos calles en sentido lineal y paralelo a la linealidad de esa manzana. La organización del edificio luego, en términos programáticos, a ese gran edificio lineal corrido, predominantemente horizontal, lo divide en dos partes en términos programáticos, generando una parte, una caja de menor tamaño, a través del cual se ordenan usos que tienen que ver con la administración, el restauro, en cada uno de los niveles que corresponda, de libro físico, es decir, los talleres de restauro de libro y también de administración. En la caja de mayor tamaño, sitúa todo lo que son los usos de biblioteca y o depósito de libros según la planta que corresponda. Obviamente tiene un perímetro, un espesor del perímetro, que es lo que estamos viendo en la planta, a través del cual hay un espacio intermedio pequeño, que es las distintas capas entre el cerramiento propiamente dicho y los elementos que proporcionan sombra y también el cierre de toda la caja. Un núcleo de un tamaño mayor a modo de caja dentro de la caja resuelve todo lo que es sanitario y sistema de circulación vertical, de escalera, en relación al área de biblioteca propiamente dicha y salas de lectura. Otro de menor tamaño se sitúa en el otro extremo, que tiene también sistemas circulatorios. Esta es la imagen situada sobre la derecha, la que resuelve la idea de acceso y la escalera en el abra esa que da lugar al atravesamiento del edificio, a través del cual se vinculan las partes, y es el área institucional del edificio, el espacio institucional a través del cual el edificio se reconoce automáticamente en las partes propiamente dichas. Ese lugar se accede desde esto, que es la articulación, imagen de la izquierda, que es la articulación entre cada una de las dos partes de la caja. Este es el primer premio en concurso de una biblioteca en Uruguay, en Fortín de Santa Rosa, que el rasgo también es una caja lineal, eh, sumamente transparente y también apoyada sobre el suelo, resuelta en un solo nivel, es decir, de una escala probablemente un poco menor, donde cobra relevancia la idea del paisaje en el cual está inmerso esta gran plaza, este gran espacio que alberga el edificio, este hall, que es el que resume las actividades sociales de escala barrial, es decir, es la gente del barrio que usa este lugar de reuniones improvisadas, obviamente en relación al espacio principal de la biblioteca. Este es el lugar al que hacía yo referencia, esta es la situación de la planta propiamente dicha ocupada y el espacio aledaño inmediato que permite usos que se van asociando a esta idea de hall, y esto remite a esta idea de ubicación en la cual se sitúa el edificio, nuevamente el atravesamiento en los términos que veíamos en Ferrater, y todos los usos están dispuestos en esta caja, que es el sector cerrado, caja propiamente dicha, donde en este tope de punta aparecen los espacios de apoyo a las actividades de lectura. Esto va a ser la sala de lectura y depósito de libro abierto, depósito abierto de libros,
Esta es la imagen de ese hall que hacíamos referencia. Obviamente la materialidad de todas estas lamas de madera verticales que tienen una distancia que crean una tensión en la cual se reconstruye casi como un elemento predominantemente cerrado sin serlo. En esta imagen inferior de la izquierda estamos viendo el atravesamiento que hacíamos referencia y también la llegada a este lugar de hall. Y este es el espacio de sala de lectura y depósito de libro abierto. Esta biblioteca en China, que es una caja maciza entre el paisaje. Y cuando uno habla del paisaje es entre la playa y el mar, propiamente dicho. Y se sitúa esto, predominantemente maciza, con aperturas que son las que van a protagonizar el espacio interior. Cobra relevancia, en primer lugar, el carácter de la caja cerrada, ¿no? Es decir, una caja, o en todo caso, una caja maciza. La segunda cuestión es la accesibilidad. Se accede del lado de la playa, a través de este semicubierto, se llega a este lugar, y esta idea de espacio intermedio tiene que ver con situaciones de clima, vientos dominantes y tal, que generan un lugar de resguardo para acceder al edificio. De este lado del edificio se sitúa la sala de libros, depósitos de libros, depósitos abiertos, y también estas escaleras que llevan a este lugar que funciona como una platea, a través de la cual aparecen depósitos de libro abierto, sala de lectura, es este corte que estamos viendo a la izquierda, en la foto inferior, que posibilita lecturas con vistas al paisaje, esta direccionalidad. Distintos niveles, o el nivel más bajo que está en relación directa con la playa, o este sector del corte, que es el lugar de administración y también el lugar más reservado, o en todo caso alejado del libro, que tiene que ver esencialmente con un bar, que se vincula a través de esta terraza con la situación de mar o de paisaje marítimo. En este escenario, todo interior. En este escenario tiene esta continuidad de piso y un corte bastante dinámico para resolver esta gran abra, este gran hueco que posibilita la vista al mar. Es decir, estos dos cortes se suceden a lo largo de esta caja. Este es uno de esos cortes que interesa, que es el de la idea de platea, y este corte, que además tiene iluminación y ventilación forma cenital, es el corte a través de la terraza. Cuando yo hablaba de la platea, refiero a esto: depósito de libro abierto, lugares de lectura en altura que recuperan esta vista sobre el horizonte marítimo. Esta otra que está en relación directa al nivel de playa, que es esto que estamos viendo por acá, todas estas aberturas que posibilitan un franco acceso. Si uno lo piensa en términos continuos, como que salís de la playa, salís del agua, pisás la arena y entrás a la biblioteca, esa lectura es la que propicia la biblioteca. En última instancia es la propia idea del edificio. Desde la arena se encuentra el lugar de acceso, el semicubierto que es producto del corte a través del cual se consigue el escalonado, y a su vez hace de loggia o galería a través del cual se encuentra el acceso. Esta biblioteca en Girona de Mario Corea se caracteriza por una caja traslúcida y organizada en una trama, vibrante durante la noche por el carácter de cerramiento vidriado en todo su perímetro, y de los patios interiores, que también emerge la luz, situada en un lugar de plaza pública rodeada por edificios de vivienda de distintas escalas. Hablaba exactamente de esto. Esta es la plaza, este es el lugar de la plaza a través del cual se va a acceder al edificio. Este cuadrado que tiene los vaciados propiamente de los patios, y esta es la planta de acceso, que va a dar origen a toda la organización espacial del edificio: planta cuadrada, lugar de acceso, un espacio central, una faja central
de dos fajas centrales, una decidida para acceder y encontrar un sistema blando de escaleras que van trepando hacia los distintos niveles, generando un gran vacío en este lugar, es decir, un resumen de todas las alturas, y a su vez patios en este nivel, nivel 0, tiene estas dimensiones, y luego van a ir creciendo en altura esa idea de patio. La articulación entre estas dos fajas centrales viene dada por estas otras más angostas, lineales, que alojan todo el sistema de servicios, ascensores, escaleras, sanitarios, sean para el uso del público, sean para el uso del personal. Las dos fajas centrales, una aloja esta escalera que mencionaba recién, la otra viene dada por la dimensión del microcine y unas salas de lectura y abierta que tanto son interiores como exteriores hacia la plaza. La planta siguiente, que se llega a este lugar, encuentra lugares de sala de lectura, depósito de libros, salas de reuniones, esto más asociado al área de lo técnico, todo este sector a lo público. El patio de planta baja ahora toma dimensiones y avanza hacia este sector. De la misma manera aparece un nuevo patio situado en esta otra cara. En la planta siguiente, ese patio adquiere otras dimensiones, con lo cual este patio que arrancó en el nivel 0 empieza a ampliarse y genera este patio de altura. Se mantienen las fajas angostas de los núcleos, se mantienen las fajas perimetrales de usos y la faja central ahora se vuelve un lugar de salas de tipo aulas más cerradas. Y el sistema de escalera es este, el sistema blando es este, esta es la faja que contiene, que resume todas las alturas y que contiene el sistema de movimiento. Por acá va a aparecer el lugar del auditorio. En esta imagen superior izquierda tenemos una vista sobre el acceso y empieza a observarse la idea de la transparencia. El edificio sobre uno de los lados, regreso a la planta, tiene un patio inglés, que es esto, que va a posibilitar el ingreso de luz a una planta semienterrada, que es esta, y que esta idea de patio inglés en realidad retoma el nivel de la plaza, que es este, y este nivel por debajo aloja una serie de usos exclusivamente de tipo de personal, es decir, de áreas de gestión, mantenimiento y administración de la biblioteca. Esta es la secuencia de patios, el primer patio, el segundo, el tercer patio, y va mostrando cómo en todas las alturas el patio va generando ingreso de luz y va tamizando y se va casi en forma de embudo, se va achicando en sentido de lo vertical hacia abajo. Cuando yo hablaba de la espectacularidad del edificio durante la noche, es esta imagen de una caja brillante en medio de una plaza rodeada con edificios de vivienda. Es una legendaria biblioteca de Alvaralto, Viipuri, en Finlandia, que hoy se llama Viborg, la ciudad, que es una ciudad rusa, si después de la guerra y de la demarcación territorial quedó de ese lado. Son dos cajas paralelas, y el concepto del edificio está jugado en el core. Desde el nivel de suelo, desde el nivel 0, una serie de escaleras llevan al espacio de doble altura, que son lugares de lectura. El otro protagonista es la luz natural, es decir, por eso el proyecto está, es decir, la idea del proyecto surge en el corte. Estas son las dos cajas paralelas adyacentes, es decir, a través de este muro se vinculan, y tiene un enorme depósito de libros cerrado en este nivel, es el nivel de más abajo, estoy por acá. Este nivel es el nivel de acceso a la biblioteca, nivel de llegada a aulas divisibles y cerradas a modos de microcines contemporáneos, otros de mayor tamaño en la misma lógica en esta planta, y por último, sala de lectura, es decir, lugares de lectura individuales cerrados que funcionan como una simple crujía que por adyacencia se van sucediendo las salitas, circulación horizontal, que es el nexo entre cada una de las cajas, y obviamente en las puntas, en los extremos, aparecen de la circulación, aparecen las escaleras, esta alineada con la circulación, esta alineada con el sistema de cajitas o de salas.
El doble sistema de escaleras que va a posibilitar el ingreso, percepción de libros, retomar en un circuito que va a permitir llegar a las salas de lectura. Todo eso ocurre en este lugar. Estamos hablando de este lugar en particular, que tiene este sistema de iluminación, que es el que veíamos recién en el corte, que se observa en la caja mayor respecto a esta caja menor, y en este lugar ocurren todos los lugares de lectura en sentido comunitario, es decir, salas de lectura y depósitos de libro abierto que en torno, con el chorro de luz en torno al lugar de lectura que va atravesando todos los niveles, que es esto que estamos viendo en esta imagen. Esta es la escalera de remate de circulación que está en la misma dirección de las salitas, y esta es la imagen de un edificio lineal a través del cual que es esta caja, a través del cual se resume todo el sistema de acceso y de presencia frontal del edificio respecto a la llegada. Esta es la biblioteca central en Río, que sea ahora devenida en Mediateca, de Angelo Bucci, y se trata de un edificio lineal, en la primera impresión. En realidad la idea surge de una caja cerrada que está levitando sobre un basamento irregular que va por un lado, adaptándose a la forestación, con lo cual la irregularidad viene del espacio vacío entre los árboles, zigzagueando de alguna manera entre los árboles, y sobre el basamento se posa esta caja bastante dinámica en términos formales. ¿Qué es esto? Lo que vemos, lo que yo señalaba como basamento. Este es el nivel de accesos que forma parte del basamento. En el corte está situado por acá, y la caja aparece prácticamente levitando sobre esta idea de basamento, de accesos públicos, de bar y de lugares para quedarse, hasta alcanzar en este primer nivel de la caja propiamente dicho, el nivel de los usos. Es decir, aparece una caja de usos, esta planta, que va teniendo esta configuración. El proyecto, en forma profesa, lo que busca es vacío, mucho aire. Es decir, el protagonismo de esta planta, que tiene una ocupación importante, una densidad de usos importante, aparece en realidad con mucha altura. Es decir, prácticamente hay 4 niveles de altura a través del cual se genera esta pequeña bandeja en este lugar, que tiene sistema de movimientos por acá, es decir, situados hacia un costado. Esto es vacío. Vuelve a repetirse por arriba y ya formando parte de una idea de totalidad esta otra caja, y finalmente aparece una caja en el último nivel, que es esta, que vuelve a tener una densidad equivalente a la planta de abajo, es decir, de este lugar vas a tener balconeos a través de este hueco que está por acá, y esto es aire, es decir, el vacío como condición del proyecto. Una caja que tiene una escala que deviene de la escala del contexto. Es decir, ahora otra vez las referencias, el contexto. Es decir, el medio más artificial o más natural, que provee alturas, que están los árboles, que también provee altura, que el edificio hubiera quedado esencialmente perdido, y la idea del proyecto, lo que uno lee del proyecto, es esa noción de que se destaca en ese suerte de bosque, y eso requiere, en relación al programa del edificio en términos de metro cuadrado, usar el vacío y darle una escala, un tamaño al edificio, que el edificio sea protagonista del sitio. Lo que estoy hablando es esto, este corte, que en realidad podemos ver cuál es la escala del aire, del vacío propiamente dicho, que este es el lugar a través del cual se circula en ese acceso que va a dar lugar a la planta que está por acá arriba. Este es el vacío de referencia, en esta métrica explotada y despiezada podemos observar valga la redundancia, la pieza del basamento irregular para hacerse cargo de la ubicación de los árboles.
en las plantas propiamente dichas, la última planta y las plantas intermedias con el vacío. Es decir, el vacío es el gran protagonista. Acá vemos nuevamente el basamento como lugar que se apoya en el terreno y luego la caja se superpone y levita a través de todos estos aires, se apoya muy delicadamente en puntos, se apoya acá, y todo esto, toda esta masa que vemos funciona como una gran viga, esta de este otro lado, como una gran viga que soporta la totalidad del edificio. Este es un edificio en San Vicente de Castellet, en Barcelona, cercano a Barcelona, que es un edificio esencialmente urbano, es un edificio placa, es decir, está enchapando, está ocultando medianeras existentes. Es decir, que las ideas urbanas surgen a partir del completamiento de la manzana en un terreno de esquina. Es decir, cómo se resuelve esa placa que completa la manzana existente. Es decir, las ideas están en íntima relación con la condición urbana y el proyecto está jugado a la inserción urbana. Como hemos visto proyectos jugados al corte, hemos visto proyectos jugados al vacío como concepto, estos son ideas esencialmente de inserción urbana. Inserción urbana que lo que busca es, insisto con esto, idea de enchape, esta es la planta subsuelo, este es el terreno propiamente dicho, esto es medianera, entonces lo que busca el edificio es resolver esta medianería y la situación estratégica del programa es situar la circulación. Es decir, la circulación, sean ascensores, sean sistemas de escaleras lineales, atraviesa el terreno, las dos partes, si uno considera una parte y otra parte, atraviesa el terreno y la circulación es la articuladora entre esta pieza y esta pieza. Donde en esta pieza va a funcionar como apoyo, es decir, todas las actividades colaterales a la actividad principal de biblioteca van a aparecer en esta piecita. A su vez va a tener un sistema circulatorio y sanitario, un módulo angosto pegado a la medianera que resuelve la escalera, la circulación vertical propiamente dicha, el núcleo, va a resolver algunas salas en términos de la administración, talleres de restauro, salas de reuniones, y en todos los niveles, por acá va a funcionar áreas predominantemente, diríamos, técnicas. En la planta rectangular es donde se desarrolla toda la actividad de biblioteca. Es decir, a la vez que se accedió, se llegó a este lugar de hemeroteca, sala de lectura abierta, otras salas cerradas, otras salas pequeñas, obviamente asociadas al carácter de mediateca, de medios. En la planta siguiente va a aparecer depósito abierto de libros, vacío sobre estos lugares de conectividad. Y la planta siguiente, y en esta misma planta van a aparecer unas salas de lectura de borde situadas en este lugar, prácticamente recorriendo toda esta fachada, que en la planta siguiente es un gran vacío, es decir, balconeo sobre estos lugares y aparecen salas de lectura salas de lecturas informales, por un lado, todo esto, y depósitos de libro abierto, a través del cual hago visitas rápidas, ojeadas rápidas sobre el carácter del libro. Esta es la organización del edificio en términos del corte, los pequeños vacíos, es decir, acá no prospera el vacío como concepto, sino esencialmente la inserción urbana y el desarrollo programático de partes. Eso es lo que estamos viendo en esta organización edilicia, es decir, el edificio prácticamente arranca en el nivel 1, el nivel 0 es esencialmente público y de accesibilidad, y se resuelve a modo de planta vacía, y la caja levita sobre esa primer planta. Esta articulación es la del cambio de dimensión del terreno o de las cajas. Esta es la caja menor, por acá va a estar la caja mayor. Esto es visto desde la esquina, y esta es la articulación, este es el lugar central, neurálgico del edificio que articula cada una de las dos partes del programa. Esto también es un clásico de la arquitectura,
en New Hampshire, en Estados Unidos, de Louis Kahn, esta caja ahuecada, y en realidad la idea del edificio es un paralelepípedo, que va a tener unos huecos regulares tanto en la fachada como luego visto en planta en su interior. Obviamente un edificio de ladrillos, neutro, donde no tiene ninguna jerarquía en sentido de exacerbación de partes, sino la idea de un todo y simplemente el despuntado del ángulo de cada uno de los 4 ángulos, apareciendo esta interrupción en el ángulo, en la vista, y aparece claramente esta idea de donde el edificio cambia de dirección. Remitiendo nuevamente a la planta cuadrada, y ahora hablamos del ángulo despuntado, que es esto que vemos acá, el edificio se organiza a partir de este vacío central, que en el corte es este lugar, vacío central al cual dan, literalmente dan, un anillo siguiente, que es esto, lo vamos a recorrer desde la planta baja, este anillo central, que va a dar lugar al acceso, y el acceso a esta gran escalera, obviamente que tiene un eje de simetría propio de la arquitectura predominantemente clásica, 4 cajas nuevamente interiores al proyecto, que definen una planta cuadrada, y dentro de ese cuadrado otros 4 de menor tamaño en los ángulos, que resuelven circulaciones, sistemas sanitarios, etc. Y en la parte media de cada uno de los cuadrados, entre estos cuadrados de menor tamaño, van a aparecer en todos los pisos los depósitos del libro. Es decir, el edificio es una evocación al libro, que es lo que vemos a través de este agujero, que es el vacío, en torno al cual se suceden todas las plantas y van dando ese vacío, y estas 4 en particular, estas 4 plantas en particular, van a dar lugar esencialmente a lo que es depósito de libros. Las salas de lectura van a aparecer predominantemente en los bordes de la planta, es decir, el usuario está en relación al exterior y de este lugar tiene vistas al exterior, y el depósito de libros forma parte de la centralidad del edificio junto al vacío central, que desde el lugar del acceso en realidad es una gran perspectiva, que lo que ves es todo eso forrado de libros. Eso que estoy hablando es esto. Estas son las 4 plantas que hago referencia al depósito de libros y al lugar central de esta estructura, que es determinante, porque en esta maqueta estamos viendo cómo esta estructura que se ve a la izquierda forma parte del sistema estructural de la propia caja. Los depósitos de libros que menciono van a estar acá, estos lugares que señalo. Estos son los 4 tubos cuadrados que alojan todos los espacios servidores en términos de Kahn, de los lugares servidos, que son los depósitos de libro y los lugares de lectura situados en el perímetro. Esta es la Biblioteca Central de Helsinki, en Finlandia, que es la idea, es decir, el proyecto torna legible la idea con la que se abordó, que es una caja transparente, predominantemente vacía, donde la naturaleza cobra parte o forma parte del proyecto. El espectáculo del edificio es la naturaleza encerrada en su interior. El nivel de intensidad de la representación por ahí torna dificultosa la lectura, pero tiene alguna claridad de ideas. Este es el edificio que estoy señalando por acá en esta planta, tiene un nivel de atravesamiento en este lugar, que da lugar a esta separación de esta pieza en particular respecto a la planta. Obviamente se observa una racionalidad modular, que es la que estoy señalando, de fajas angostas que por un momento se ensanchan, es lo mismo que estamos viendo en la planta siguiente. Obviamente sistemas circulatorios que se cruzan en el interior. Prácticamente el edificio es un gran exterior con predominio del vacío, a través del cual las partes se organizan en distintos niveles, que es lo que estamos viendo acá. Obviamente, cuando hablo de naturaleza encerrada en el edificio, es esto que vemos acá, una gran terraza verde y otros lugares interiores verdes. El desarrollo del proyecto lo sitúan los autores, Meno Piu, en un escenario de
natural, donde se implanta el edificio, un edificio que tiene una estratificación de niveles y un vacío interior importante que en realidad lo caracteriza la dinámica de la direccionalidad de los sistemas circulatorios, un cierre, que es este sistema metálico de lamas predominantemente verticales, al igual que la cubierta, las situaciones ambientales y en términos de invierno y verano, cuál es la incidencia del rayo solar, cuál es el sistema de enfriamiento y también de calefaccionamiento totalmente natural del edificio y las circulaciones de aire, y obviamente el desarrollo programático de las partes a modo de cajas que se van ubicando dentro del vacío y dentro de es decir, el vacío asociado a estas bandejas espaciales que vamos viendo en los cortes. Esta es la situación de interioridad del edificio, es decir, hay esto que menciono, naturaleza encerrada o dentro del edificio, incluso superpuesta en términos de niveles. Este es el vacío a través del cual todo el edificio se vincula y vincula las partes, se conectan las partes, es lo que estamos viendo en esta imagen nocturna del edificio, cómo actúan como bandejas independientes cada una de las partes o de los paquetes funcionales que veíamos en la imagen anterior, y los volúmenes y los cerramientos planos y las distintas capas de cerramiento entre las lamas verticales y el vidriado propiamente dicho, es decir, un recorrido en términos de la composición del edificio, de la composición volumétrica y el lenguaje del edificio. Esta otra imagen superior derecha muestra sistemas circulatorios en altura, la transparencia, la búsqueda de la luz permanente. Tengamos en cuenta que estamos prácticamente al norte europeo, que de alguna manera es equivalente a nuestro sur, lo que nosotros vemos en modo de Antártida, ellos lo ven a modo del Ártico, y en esa lógica, es decir, la incidencia de los rayos solares, la poca imperancia en términos de rayos solares o de luz día, hace que el edificio busque permanentemente la luz y esa luz posibilite la naturaleza dentro del edificio. Esta es la mediateca de Sendai de Toyo Ito, que da lugar a ese comentario que hace Toyo Ito y cambia la lógica del edificio. Si uno hace un plano comparado entre Luis Kahn y ahora Toyo Ito, observa que el protagonista es el usuario, tal como había definido Ito. Y esta idea de edificio es una caja transparente con planos horizontales superpuestos fuertemente contrastados en términos de iluminación también, para mostrar distintos usos de un edificio que tiene un mismo carácter de la envolvente, una estructura a modo de hongos que toma como argumento de proyecto la forma de los árboles del entorno, pero que además Ito le agrega el carácter estructural y también el carácter de torres de ventilación, de modo tal de tornar el edificio sumamente comprometido con el ambiente, es decir, que el edificio tiene un sistema de climatización pasivo y natural en sí mismo. Y la organización es a partir de plantas cuadradas, es decir, una geometría de planta cuadrada, liberada en el interior de todo rasgo geométrico de ese cuadrado, es decir, que las formas de las partes son totalmente distintos, y no digo aleatorios, sino que lo que hacen es reconocer el uso y el modo en que se pretende usar por el usuario cada una de las partes, inducir distintos tipos de uso. Y si observamos en estos planos de lleno y vacío, que son estos esquemas en blanco y negro, en realidad lo que estamos observando es el lleno son los usos propiamente dichos de biblioteca, y los vacíos lo que van a mostrar es el lugar de libre circulación del usuario. Es decir, en esa lógica que dice Ito de recuperar la libertad interior, etcétera, etcétera, y la relación entre la ciudad y la arquitectura, muestra prácticamente en todas las plantas el vacío o el blanco, el negativo en todo caso, los lugares de uso público. Es decir, el edificio programáticamente es una superficie menor a la superficie
dedicada al público. Obviamente se organizan, como en esta planta que estoy señalando, los depósitos de libro abierto, salas de lectura, lugares de ascensores, de algún modo dispuestos siguiendo la lógica estructural, que ahora la vemos en el corte, la forma de todos estos tubos estructurales que, insisto, devienen de alguna manera de la figura, de la geometría de los árboles llevado a un plano abstracto, y además a modo de chimenea, que es lo que vemos en este otro corte, actúan modificando el ambiente y manteniendo la climatización del mismo espacio, ¿no? Y lo demás, las formas interiores, insisto, son totalmente libres, prácticamente puesto en los modos de proyecto, es la idea de una geometría fuerte y rígida para resolver la caja, el prisma, en el interior la libertad formal propia de las necesidades de uso. Estas son imágenes de ese exterior de día, como se ve desde el exterior del edificio, el fuerte compromiso entre ciudad o continuidad entre ciudad y el edificio, y los cambios de colores que lo que va a hacer es anticipar lo que va a pasar cuando el edificio se ilumina durante la noche, con los cambios de colores, dando una lectura del modo de organización espacial interior. En esta imagen central de la derecha se puede observar la estructura y las torres estas de ventilación y también de iluminación del edificio, los depósitos de libro abierto. En la imagen superior derecha, la relación entre la calle, ciudad y arquitectura, y este deambulatorio interior a través del cual se accede al interior de las partes en el nivel 0. Por consiguiente, esto es el tamaño de las piezas estructurales de estos tubos que yo hacía referencia. Este también es otro clásico de la arquitectura, es la biblioteca de la Facultad de Historia de Cambridge, de Stirling, que se trata de un edificio en L que no es otra cosa que tomar dos lados de la caja y apoyado sobre un basamento, es esto que vemos por debajo. Esa idea de tomar dos lados en ángulo posibilita, vinculado al basamento, la generación de una gran, entrecomillado en términos de Stirling, una gran cascada transparente que va a dar lugar o va a definir el lugar principal de la biblioteca, que es la sala de lectura. Hago referencia a estos dos lados de la caja, de lados iguales, es decir, una planta cuadrada. En principio lo estamos viendo en la axonométrica, la L. Estamos viendo el otro lado de la caja, de menor altura, despuntado nuevamente la arista el ángulo de la caja, y la vinculación entre las partes, lo vemos en axonométrica, este gran techo inclinado y esta estructura vidriada. Ahora me pasé al corte, donde vemos la sala de lectura por acá, los depósitos de libro en altura, y este es el lugar de sala de lectura que cobra relevancia a través de un espacio totalizador que vincula el depósito de libros en altura, funciones propias de accesibilidad y también de servicios, y las áreas de apoyo y de control del libro en relación a la sala y en relación a los depósitos, menciono nuevamente. Esa es la superposición de plantas. Nos interesa particularmente expresar la idea de estos dos lados de una caja para los depósitos de libro, esta otra idea de lados de la caja despuntado, que es la pérdida de esta arista, de este ángulo, y por consiguiente el lugar interior vaciado que se vincula, insisto, con la cascada transparente, que es esta imagen que estamos viendo a la derecha, donde cobra relevancia la estructura, los depósitos de libro en altura y por consiguiente los depósitos de libro abiertos, depósitos de libro abierto, asociado a la sala de lectura. Nuevamente otra imagen a la izquierda inferior que muestra nuevamente los balconeos de distintos sectores de libros según género, etcétera, vinculado a sala de libros, a sala de lectura y a áreas de apoyo y control sobre la sala de lectura. Esto que denomino la otra Biblioteca Nacional, la Carpa,
es el segundo premio del concurso de la Biblioteca Nacional, ahí en Avenida Libertador, que todos conocemos, frente a Plaza Austria. Esta es el segundo premio de Solsona, asociado con Flora Mantiola, Javier Sánchez Gómez y Fina Santos, del año 62, cuya idea de proyecto es una carpa metálica, lo que estamos viendo, articulada por el acceso para cubrir dos edificios distintos, biblioteca y hemeroteca. Es decir, la idea tiene un claro fundamento, que es generar una carpa y debajo están los libros. Después ya aparece la cuestión programática que se lee de la imagen, que es que esa carpa tiene un lugar a través del cual se accede y permite articular en términos programáticos dos partes, biblioteca y hemeroteca. Esta es la posición en ese terreno amplio que vemos. Avenida Libertador va a quedar por acá la calle Austria, que va a dar acceso. Este acceso, que viene diagonalizado a la rectangularidad del terreno, separa una gran carpa hacia el lado derecho, que es la biblioteca propiamente dicho, y una carpa menor, una superficie de ocupación menor, que es la hemeroteca. Se va a acceder por este punto. Esto es la planta de techo. Cuando nos aproximamos a esta planta, que uno diría que es una planta radioconcéntrica, pero no de un círculo, sino de una elipse, es decir, hay toda una complejidad de la geometría. Los puntos fijos van a ser predominantemente ascensores o escaleras. Insisto, ahora se accede por acá. Este es el sector de hemeroteca, este es el sector de biblioteca y sala de lectura. Y lo que interesa, estos son los depósitos de libro en altura, lo que interesa es el corte. Estas plantas, este apilamiento de plantas que se van escaneando en sentido inverso y todas participan de la sala de lectura, tienen que ver con depósito de libro. Cuando la carpa va elevando, van apareciendo los depósitos de libro, ahora aterrazados en sentido de la propia pendiente. De igual modo pasa con la hemeroteca. Siempre va a haber un balconeo inverso hacia la sala y un escalonamiento hacia arriba acompañando la pendiente de la carpa. De estas cosas interesan el carácter singular de la idea, es decir, que la idea a veces no es esencialmente ortogonal en términos de geometría, sino que la idea empieza a disparar otras nociones y también otras imágenes propias de los proyectos. Esta idea, en términos urbanos, observen ustedes, visto desde Libertador, los edificios de la ciudad, y cómo empieza en el mismo parque a emerger la carpa, esta idea de que levanta, y levanta no abruptamente, generando un abra, un vacío cuando se apoya en el suelo, que es lo que vemos en la maqueta, que da lugar al edificio. Esta es una situación de interioridad del edificio. Es un proyecto del año 62. Volvemos sobre la biblioteca contemporánea. Esta es Seattle, de Kohlhaas. La idea de una caja transparente diamantada, que son los puntos que vemos en la perspectiva, en la foto, como expresión de la organización espacial del programa. Es decir, hay una articulación de cajas interiores que se cierran en un volumen que va recortando el aire entre las partes. Cuando digo eso, refiero a esta imagen, a la izquierda, esquemática o diagramática, donde aparecen los usos del programa, cajas de distintos tamaños, que lo observamos en la imagen siguiente, una caja mayor, que es la de propiamente el cofre de los libros de todo tipo de género y también todo tipo de acervo bibliográfico que trasciende al libro, físico que conocemos, lugares de lectura y lugares de salas de reuniones, tiendas, etcétera, obviamente el estacionamiento por debajo y un cero bastante libre. Cuando digo bastante libre es que el acceso y la circulación de continuidad entre ciudad y arquitectura es prácticamente un continuo durante todo el recorrido. Es lo que vemos en la inserción urbana del edificio, cómo actúan las cajas, las partes y cómo la actuación en el nivel cero. La idea siguiente fue
la del cerramiento del volumen. Estoy haciendo un recorrido en este sentido, la del cerramiento del volumen. El volumen pudo haberse cerrado como un gran prisma puro y pudo haber envasado aire, espacio, pero la idea fue ajustar, acotar ese espacio y también especificarlo, jerarquizarlo. Acá hay aire, esto es aire, esto es aire, este aire está acá y se va a juntar con este por acá, pero no una totalidad que junta todo, sino selectivo. Esa selectividad da lugar a una malla, eh, además de cerramiento, además de lo estructural, también los términos del cerramiento, una malla sobre el cual actúa el edificio y se cierra para generar un perímetro de este modo. Eso es el diamantado al que hacemos referencia. Ese diamantado en el interior funciona de este modo, con cubiertas inclinadas, con ángulos sumamente sesgados, lugar de acceso interior, es decir, el mismo deambulatorio que veíamos en Toyoito acá, puesto debajo de la estructura y cerrado por la misma estructura inclinada, acá visto desde la calle, acá visto desde otro sector del interior, es decir, si caminaba por acá, ahora camino acá y quedé paralelo a esta otra circulación que es esta. Obviamente en los lugares donde las salas propiamente dichas de lectura, los huecos que van vinculando con distintas partes, los depósitos de libro abierto y el aire que hacíamos referencia hoy, que articula las cajas, la caja superior respecto a cajas inferiores, articuladas por aire. Esta es la biblioteca de Halifax en Canadá de Smith-Hammer Lassen, que se trata de un apilamiento de cajas múltiples, o una multiplicidad de cajas apiladas, simulando un apilamiento informal de libros, con lo cual da lugar a una caja. Esto es Canadá, obviamente aparece sumamente cerrado, y ganando el sol, búsqueda de sol y de luz, claridad, los mismos términos que veíamos hoy en la biblioteca de Finlandia. Obviamente, la superposición de cajas da lugar, en primer lugar, a esta implantación valga la redundancia, de una planta rectangular que tiene un sistema de núcleos y espacios de uso o de apoyo dispuestos linealmente para liberar una planta de este tamaño. Los usos van a ir ubicándose en forma perimetral en todas las plantas, aun cuando las plantas van cambiando su geometría por esta idea de apilamiento y movilidad o giro que va teniendo la planta, manteniendo obviamente fijos insisto con la redundancia, los puntos fijos estructurales y también de sistemas circulatorios. Y va a aparecer en el último nivel, este es un gran hueco en todos los niveles. En el último nivel va a aparecer la cubierta, la iluminación cenital de todo este sector que ahora me pasé al corte, y también una caja angosta que va a salir como una linealidad en altura, que es esto, que va a alojar otras cajas de uso. Fíjense ustedes que más allá de la movilidad entre esta caja y las subsiguientes, aparece este núcleo fijo, que es el mismo, o no, es el mismo en todas las plantas, pero además es el mismo en esta planta que se estrecha en el ancho, el núcleo permanece inmutable, es decir, este núcleo y este núcleo es exactamente el mismo. Ese es un dato a tener en cuenta, que la estructura vertical se va a mantener aun cuando haya movilidades y cambio de geometría en las plantas. Este es ese lugar interior cruzado de escaleras y que va vinculando en niveles enteros, desde depósitos de libro abierto a salas de lectura, a salas, en este caso, como la que estoy señalando, multimedias, y por supuesto la última sala, que tiene que ver también con sistemas de laboratorio multimedia y tal, actúa en el último nivel y también torna singular al edificio, y en esa singularidad va a aparecer la idea de memoria colectiva, de reconocimiento. Va a ser el punto a través del cual el edificio se erige como un nodo en la ciudad, un punto de referencia. Esta es la biblioteca de Binay en China de MBRDB, cuya idea es una caja excavada a partir del lleno. Es decir, en una idea de totalidad, el interior empieza a excavarse y tiene una lectura de esta imagen exterior
así de caverna, que posibilita, aún en una geometría de planta cuadrada, que es lo que estamos viendo acá, de qué modo actúa en el área central. Se va a estar accediendo acá, se va a estar accediendo acá, es decir, en la disposición de la planta como la vemos arriba y abajo, en la faja central. El resto van a ser los apoyos de la biblioteca. La sala de lectura y depósito de libro abierto es esto, que es lo que torna, en todo caso, extraordinario el edificio, que va a actuar también como una platea con un nivel de organicismo bastante alto. Estos lugares donde vamos viendo cómo aparecen los escalones de estas plateas, a través del cual vas a recorrer, vas a tomar libros, vas a sentarte a leer libros, y el área central para una esfera que es el microcine propiamente dicho. Es decir, vemos que se superpone una planta más y mantiene la altura, es decir, que este lugar central toma todas las alturas del edificio, y lo que parece a simple vista una geometría determinada y luego una idea de organicismo en el área de sala de lectura, vuelve a una lógica de racionalidad tramada en la planta de techo, donde la estructura, los huecos, la posición de los núcleos siempre están en torno a una idea de soporte geométrico a modo de metaproyecto. Este es el desarrollo del edificio, el sitio, es decir, el carácter de la caja llena, cuando yo decía operar desde el lleno, la instrucción del edificio en altura, de un lleno en altura desde el nivel cero, el encuentro entre el edificio y la esfera, la irrupción de la esfera en la caja propiamente dicha, y la excavación y la pasante de este lugar, y la situación de la platea, que es esta. Cuando yo hablo de platea, refiero a esto. Por acá va a aparecer la esfera, que es esta que vemos en la imagen inferior izquierda. Estas van a ser lugares de lectura casi a modo de plateas de un área central, parecería un microestadio de fútbol, de juegos. Esta es la excavación sobre el lugar del acceso, las salas de libros, los lugares de lectura propiamente dicho. Hasta ahí una secuencia de proyectos basados en el desarrollo espacial dentro de la caja, donde es protagonista la inserción urbana, el programa, la geometría, el vacío como concepto. Ahora vamos a ver rápidamente algunas prácticas en el taller. Esto es Arquitectura 2, una biblioteca en Tolosa, La Plata, es decir, la escala del vacío, el carácter de las geometrías del lleno, la ubicación de edificio lineal y de plaza. Un gran edificio que además conlleva un sistema circulatorio exterior que recorre el edificio, y un sistema interior, obviamente, que es el que llama este sistema de escalera, el vacío, la iluminación cenital, el carácter de la materialidad y de las dobles pieles y de las lamas verticales, que de algún modo refieren al estudio de referentes o de casos, obras de autor. Esta es una biblioteca en Tandil de Arquitectura 3, el depósito de libros abierto y a modo de fachada, como veíamos desde MRDB hasta la lógica de Exeter de Kant, el carácter de los cerramientos de la planta libre. Esta biblioteca también en Tandil de Arquitectura 3, que ganaron un premio Arquisur, la plaza, el edificio propiamente dicho, la idea del basamento y la caja levitando, pensando en Angelo Bucci en Río, esta caja, los cortes del proyecto. Esto es Arquitectura 4, la escala urbana en área central, es decir, los vacíos, los llenos de ocupación, los patios en altura, se refieren a algunas de las cosas que venimos viendo, el carácter de las materialidades, el vacío propiamente dicho. Nuevamente el carácter del vacío, los escalonamientos invertidos, el carácter del cerramiento y las lamas verticales metálicas, el modo de desarrollo del edificio, cómo está pensado en términos de las volumetrías, y obviamente hasta llegar al edificio propiamente dicho. El desarrollo espacial dentro de la caja supone pensar en términos de estructura dominó de Le Corbusier, que es el lugar de la biblioteca de Toyo Ito, por ejemplo,
o la Mediateca de Chile, que tiene que ver exactamente, de la Universidad de Chile, que tiene que ver con dominó, superposición de mayor cantidad de planos, obviamente otra densidad, las articulaciones de partes programáticas a través del vacío, los huecos de los patios. El vacío, el basamento adaptándose a una realidad del medio, las plantas funcionales por debajo, por arriba, a modo de enchape de piso y de techo, y el vacío central, con algunas bandejas interpósito, el caso de la Universidad, la Biblioteca de Río, de Bucci. La Mediateca de Sendai, que vuelve sobre dominó, que hacíamos referencia hace un rato. La biblioteca de Citri, que lo que hace es apilar no solo losas, sino cajas programáticas. Después vendrá el carácter del cerramiento, y la idea de los patios y los huecos dentro de esa caja, la biblioteca de Mario Corella. En síntesis, se trata de abordar a esta altura del desarrollo del proyecto, haber abordado una reflexión sobre la arquitectura de la biblioteca contemporánea, entender el concepto de biblioteca en los términos de socializar la información, los soportes, sean analógicos, digitales, la flexibilidad, los usos y el valor de la cultura en la ciudad, en la cual el usuario es el protagonista. Los nuevos espacios para la biblioteca contemporánea, las ideas de arquitectura, ya hemos dicho que no son todas, es una idea de arquitecturicidad, que será indescindible de una noción de espacio público, también de una noción de materialidad. Los distintos momentos del proceso de proyecto, la estructuración del proyecto, de la idea a la organización arquitectónica, sea del modo que se haya decidido, lineal, trama, agrupada, obviamente las circulaciones, los paquetes funcionales, y los argumentos de proyecto que fundamentan la idea y que van a ser legibles en la última imagen del proyecto que hagas, es el fundamento de tu idea de proyecto, va a estar en esa imagen final, porque va a tornar legible la idea, el proyecto va a tornar legible la idea con la que lo abordaste. Obviamente el desarrollo sintético de esas ideas y la imagen final del proyecto. Bueno, esta es una idea sobre 15 bibliotecas abordadas desde la idea de desarrollo espacial dentro de la PAC. Con esto nos vamos y de alguna manera terminamos la clase.